Ahora, ok, muy bien. Y ahora sí, con tranquilidad, lo comparto. Ah, bueno, acá está. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver ahí, tomamos como referencia en esta clase a dos autoras. Una de ellas ya lamentablemente ha muerto el año pasado, que es la amiga Lorandi, Ana María Lorandi, y la otra autora es Mercedes del Río, ¿no? Ellas como que son una de las primeras a nivel regional que van incursionando en el campo de la etnohistoria, con estudios, el de Lorandi, que son como muy interesantes en cuanto a aportes al conocimiento de la etnohistoria, por ejemplo, en los valles calchaquíes, ¿no? Entonces, los aportes de ellos en particular han sido como tomados como muy importantes a nivel, digamos, internacional, ¿no? Ahí ustedes pueden observar como las primeras entradas que nosotros le podemos hacer al tema, ¿no? Por ejemplo, la primera idea dice, ¿la etnohistoria qué es la etnohistoria? ¿No? Y en este caso ustedes pueden leer muy bien, dice, es una disciplina relativamente reciente e integrada por dos especialidades principales, ¿no? Que se encuentran en su origen. En este caso estamos haciendo referencia a la antropología y a la historia. Pero yo sé que ustedes lo han leído a conciencia, en este caso el texto de José Luis de Rojas, y se darán cuenta, en este caso, que además hay otras disciplinas que están interviniendo o que están colaborando, digamos, si se quiere, en términos metodológicos con la etnohistoria. Por ejemplo, estoy pensando en la lingüística, estoy pensando desde el vamos en la arqueología, en la sociología, por ejemplo. Entonces, estas disciplinas cuentan con un arsenal metodológico que sirve, en este caso, a la etnohistoria, ¿no? Para que quede bien clarito acá, ahí estoy viendo que lo están anotando, la etnohistoria no tiene, en este caso, un método propio, sino en realidad apela al método de otras disciplinas, ¿no? Se lo pide como de prestaditos, ¿no? De la antropología será la etnología, y de la historia la heurística, y así de la sociología tal metodología, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, estas como palabras claves me sirve a mí como para decir algunas cositas, ¿no? Cuando hablamos de método, entonces dije, la etnohistoria no cuenta con su propio método, sino que apela al método de otras disciplinas. De acuerdo a los autores, la etnohistoria es interdisciplinaria, algunos mejor y de otras perspectivas dicen que la etnohistoria es multidisciplinaria, como ustedes quieran, y el objeto de estudio, que ya la vez pasada lo habíamos traído a colación acá, es el otro social. ¿Se acuerdan? En todo caso ya lo iremos como definiendo, pero es el otro social que ha padecido, no quiero decir esa palabra, en todo caso, que se ha enfrentado, confrontado frente a sistemas de dominación de índole europea, ¿no? Entonces, estoy pensando en los castellanos, estoy pensando en los portugueses, en los franceses, en los ingleses, hasta los holandeses, en diferentes territorios, en este caso de lo que uno conoce como América, ¿no? O como el continente americano. Siguiendo con esa idea, también abajo podrán leer algo que extraje precisamente de estas autoras y que habla sobre que es una disciplina, fíjense, dice que está prefigurada. Entonces uno dice, ¿qué es esto de prefigurada que no entiendo? ¿No? Está como representada, está definida, digamos, si se quiere, esta etnohistoria, por los espacios culturales y geográficos donde encontró, en este caso, su desarrollo más amplio, ¿no? Para que quede más claro, y ahí se lo puso entre paréntesis, podemos decir, son los espacios colonizados desde el siglo XVI en adelante, o sea, estamos hablando de territorios tales como, en este caso, América, obviamente, fíjense, a ver qué chico esto de acá, eh, quiero mostrarles, bueno,
Espérenme un ratito. Entonces, América, en este caso, estamos hablando también del territorio africano, ya vamos a ver cuál, y obviamente estamos hablando de la India y de la China también, como territorios que en algún momento han sido, en este caso, colonizados, ¿no? En el caso de América, para que quede claro, y todo un proceso de conquista llevado a cabo por, en este caso, los castellanos a partir del siglo XVI, que genera, digamos, en principio un choque cultural. Algunos llaman a este efecto o a este fenómeno como un etnocidio, digamos, americano. Esto, digamos, tiene que ver principalmente con el tema de cómo se Dani, te silenciaste. No, no se le escucha. Profe, tiene apagado el micrófono. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, Buenísimo. sí. Sí, profe. Menos mal, porque estaba diciendo gansadas y nada, se han salvado de las gansadas. ¿Ahí ven un mapa? ¿Puede ser? Sí. Sí ven Sí, el profe. mapa, ¿verdad? Entonces, si nos achicamos un poquito del mapa, ¿no? Ahí tenemos nuestro continente americano, ¿está? Si uno se sitúa en el siglo XVI, veremos que quienes inicialmente comienzan a incursionar con fines de conquista y colonización del territorio van a ser en principio los castellanos, ¿no? Los castellanos, fíjense en mi mano, se instalan en todo lo que es la Alta y Baja California, todo lo que es la parte central donde está Texas, parte de la Luisiana y la Florida, y de todo ese territorio hacia abajo, ¿no? En lo que actualmente es territorio brasileño, allí se van a instalar a partir de un famoso tratado, que es el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, los portugueses. Y en el territorio norte, en este caso, van a estar los ingleses por un lado, los franceses por el otro. Es decir, que estamos hablando en principio de diferentes tipos de trayectorias de conquista y de colonización que han tenido, digamos, un efecto sobre la población originaria, en este caso, o indígena, ¿no? Como ustedes quieran. Un detalle para traer a colación acá, cuando uno piensa la América, es que la América en aquel momento era una América diversa en términos organizativos, digamos, ¿no? En la parte central, por ejemplo, en lo que son los valles centrales o el Valle Central mexicano, tenemos la experiencia de el desarrollo de un estado como el estado azteca, por ejemplo, ¿no? En este caso, un estado que se ha desarrollado como imperio, que tiene un sector dirigente claramente definido, que tiene una burocracia, que tiene también un ejército, que establece alianzas con otros pueblos, que es un pueblo o un estado tributario, etcétera, ¿no? Pero también tenemos acá en la península de Yucatán, por ejemplo, tenemos a los mayas, ¿no? Si bien no logran desarrollarse en estado, pero sí establecen como vínculos comerciales a través del comercio a larga distancia con los aztecas. Fíjense, acá al norte, donde está mi mano, hay una famosa cultura que se llama la cultura del desierto, que son grupos de cazadores y recolectores. Y en todo este sector de acá hay grupos de cazadores, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, mira las películas del lejano oeste, que me gustan mucho verlas, uno observa particularmente lo que se llama la conquista del oeste, ¿no? En donde los blancos, principalmente que se dirigen hacia la costa californiana, se encuentran con, estoy pensando en apaches, comanches, ¿no? Gente que vive de la cacería del bisonte principalmente. Entonces, lo que quiero decir con simplemente este breve pantallazo es que nos encontramos con una diversidad cultural en el territorio americano, ¿no? Y tan solo refiriéndome a esta parte del territorio americano, porque recuerden ustedes que acá donde está señalando mi mano, se asentaron los incas, ¿no? Para acá, para lo que es la parte amazónica, están los guaraníes, por ejemplo, y hacia lo que es la zona patagónica tenemos los famosos mapuches,
Y hay otros grupos étnicos, digamos, pero lo que quiero decir acá es que ese territorio americano se va a caracterizar, ¿no?, por la diversidad en este sentido cultural, en términos también organizativos, políticos y económicos. Y en el territorio, y cuando uno habla sobre el otro territorio, este de acá, ¿qué territorio será este, no? El africano, ¿verdad? Bueno, acá, fíjense, los portugueses se comienzan a proyectar sobre la costa este del África, hasta el Cabo de Buena Esperanza, y luego, con sus embarcaciones, se van a la India y a la China. Pero lo que interesa acá es que en esa proyección, en esa apertura de una frontera en el Atlántico, los portugueses instalan como factorías en el territorio africano, relaciones más bien de tipo comercial, y lo interesante es que a partir de la incursión de los portugueses se desarrolla lo que se llama la trata de esclavos, ¿no? En este caso hay muchísimas películas, muchísimas referencias sobre la trata de esclavos, en la cual inicialmente Portugal fue el país que hegemónicamente controló este tipo de actividad. Acá un detalle como interesante, ¿no? Cuando uno piensa en el África, dice, bueno, el África toda es población negra, ¿no? No es así. La población que se extrae con fines de esclavitud es en esta de acá, donde está señalando mi mano. ¿Se ve mi manito ahí? ¿Se la ve, Agus? ¿La mano? Muy bien. En todo este territorio de acá está la población que es extraída, en este caso, con fines de la esclavitud. Y acá, y el resto del territorio, es decir, hacia lo que es el interior, va a ser un territorio que se mantiene, entre comillas, relativamente virgen, digamos, si se quiere, ante la presencia del europeo. El europeo recién va a comenzar a incursionar ese territorio y se va a repartir el territorio finales del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, España, se reparten todo ese territorio, ¿no? Se sientan los capos, digamos, de esos países industriales, y dicen, bueno, ¿este territorio para quién? Bueno, para Alemania. ¿Este territorio para quién? Para Inglaterra. Y así, todo este territorio fue sometido a un proceso de colonización, con otros criterios, obviamente, y por ejemplo, un detalle, como para que vean que el profesor sabe, ¿no? En este caso, Inglaterra tuvo el control, por ejemplo, de Egipto. ¿Lo ven acá? Egipto, y ahí lo ven al río Nilo. E Inglaterra controla el famoso canal, ¿cómo se llamará este canal, no? ¿Lo ven el canal? ¿El canal de qué será, no? ¿Saben ustedes o no? Ese es el famoso canal de Suez. Si uno mira ahí, ¿lo ven? Ese es el famoso canal de Suez. Y si nos metemos un poquito más, seguramente se van a ver, ahí hay uno, ¿ve? Hay una embarcación. Son grandes embarcaciones que llevan containers, ¿sí? Si uno, no sé si vio la The Crown en Ajá, Netflix, sí, el primer gran conflicto de la reina fue por el canal de Suez, ok. cuando le quieren tomar, o sea, se quieren independizar los egipcios de la Ujú. corona británica. De la corona británica. Hablamos de la famosa época victoriana, digamos, en particular, pero este detalle es bien interesante también traer a colación acá, ¿no? Porque lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Porque capaz que dicen, che, pero el profesor está hablando de América y me salta con África. ¿Qué tiene que ver África en este caso? Es que cuando avancemos con una de las filminas, hablamos que hay un desarrollo inicial de la etnohistoria con cronistas del siglo XVI. Pero en el texto que vamos a leer también dice, pero la etnohistoria alcanza un estatus científico académico a finales del siglo XIX, cuando los antropólogos europeos intentan dar y reconstruir el pasado histórico de las poblaciones en el territorio africano. Fíjense, por eso les muestro en este caso el África, ¿no? Que es como es un espacio también sometido al mundo europeo industrializado y en donde también es posible hacer la etnohistoria, ¿no? Entonces digo, la etnohistoria no solamente como disciplina es propia del mundo americano, sino también de otros territorios, como el caso africano, donde la tradición principalmente es una tradición oral, por ejemplo, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y
no vamos a entrar de lleno en esto de acá, ¿no? Que sería la India y el territorio de la China, porque bueno, en principio eso entraría en otras corrientes de pensamiento. Entonces, bueno, mostrado esto, dejo de compartir, ¿no? Para pasar nuevamente a lo que estábamos diciendo hace rato, sobre esto de, dice, prefigurada por los espacios culturales y geográficos, que es lo que yo les mostré particularmente, ¿no? No son espacios vacíos, sino espacios, digamos, en este caso, que tienen una muy linda experiencia cultural, podemos decir así. Entonces ahí abajo puse, hay que hacer referencias sobre la experiencia de conquistas y colonizaciones, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, siguiendo con esto, la etnohistoria, dice, nace particularmente con los estudios sobre las sociedades colonizadas por Europa, ya les dije, en este caso, situadas a finales del siglo XIX en el mundo africano, particularmente, y que, dice Ana María Lorandi y Ríos, continuaron siendo sociedades totalmente o parcialmente ágrafas durante mucho tiempo. Ustedes saben que en el caso de los Wichí, estos grupos étnicos que están asentados en la región del Pilcomayo en particular, ellos tenían una rica tradición oral, obviamente tienen su propio idioma, y muy recientemente, creo que hace como 10 o 20 años, recién han podido consensuar sobre la construcción de un propio alfabeto, el famoso alfabeto Wichí, que se ha logrado en función al consenso y todo lo demás. Entonces, cuando uno habla sobre que continuaron siendo sociedades total o parcialmente ágrafas, habla sobre estos procesos que han llevado en algunos casos a grupos étnicos a pensar y consensuar alfabetos, y hay otros que no necesariamente, ¿no? En este caso. Entonces, ese es un detalle como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y acá hablo sobre que todas estas poblaciones, ¿no? Las conquistadas o dominadas por los europeos, previamente han tenido como un desarrollo sociocultural que no hay que negar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y, por ejemplo, un detalle interesante ahí es cuando uno habla sobre el descubrimiento de América, ¿no? Es un concepto que hay que repensarlo, ¿no? Ellos no descubren nada, ¿no? Cuando uno dice descubrir, es como comenzar de cero en adelante. Y acá vamos a observar que eso no es tan así. Y también hago sobre referencia a esta cuestión de sociedades totalmente o parcialmente ágrafas, es decir, que no tienen escritura, en este caso de carácter alfabética, pero sí hay que decir, atención a todos los que están acá, ¿no? Que hay otras formas de comunicación, evidentemente, ahí aparece la lingüística como disciplina, digamos, se quiere, que ya vamos a ver cuáles son esas otras formas de comunicación cuando analicemos el tema de las fuentes principalmente. Y en realidad, cuando uno hace referencia a ese otro cultural, el que trata la etnohistoria, en este caso se trata de sociedades que son predominantemente campesinas, con distintos grados de mestizaje étnico y cultural, y distintos niveles de integración al mundo llamado occidental, ¿no? En este caso. Tomando la definición de etnohistoria, ustedes también creo que la han podido deconstruir a partir del texto de José Luis de Rojas, que ahí aparecen muchísimas definiciones, de las cuales ustedes van a tener que tomar alguna en particular. Estoy pensando en Axtel, en Pedro Carrasco, por ejemplo. Pero esta de acá dice, la etnohistoria puede definirse como la historia de los pueblos sin escritura, ¿no? En este caso la alfabética, o según otros, dice con un criterio más bien etnocéntrico y discriminatorio, como la historia de los pueblos sin historia, ¿no? Como ustedes muy bien saben, esto no es así. El hecho de que no tengan escritura no significa que no tengan su propia historia, ¿no? En este caso. Y Ana María Lorandi y Ríos avanzan con una definición de lo que uno puede entender como, en este caso, etnohistoria, ¿no? Fíjense, dice, se trata, descomponiendo la palabra, de una etnología, una antropología histórica, dice, o sea, una disciplina que se ocupa del otro social desde la perspectiva de la etnicidad. Esa es una palabra para que ustedes la anoten, porque lo vamos a trabajar también, y considerando sus transformaciones a través del tiempo, ¿no? Las cuestiones vinculadas con las identidades étnicas
hace referencia al hecho de que las identidades étnicas bajo ninguna circunstancia son pasivas, ¿no? Sino que éstas se van transformando a medida que va pasando el tiempo, y en este caso depende muchísimo de la naturaleza de los sistemas de dominación. Entonces, cuando uno piensa en el otro social, es un otro social que participa activamente dentro de ese sistema colonial, reconfigurándolo de alguna manera en virtud de sus propios intereses y generando obviamente cambios y transformaciones a nivel de identidades, en este caso étnicas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, podemos decir que es una disciplina que tiene origen en todas aquellas regiones en las que los pueblos fueron dominados por los occidentales. Ahí me surge una pregunta, quizás alguien me la pueda responder, porque es fácil, pero también porque quiero escuchar las vocecillas ahí detrás de esos rostros tan hermosos. Quiero que me digan, por ejemplo, ¿qué es lo que observan ustedes en estas dos imágenes? ¿Quién se anima a realizarme una descripción de la primera imagen? A ver. Hay 95 personas, hay 2 auxiliares que también les doy dos adscriptos, alumnos adscriptos que les doy la bienvenida, y también, bueno, a Agustín. Bueno, ¿quién se anima a hacerme en este caso, una breve referencia de lo que observa? ¿Se escucha? Sí, Profe. Belisario. ¿Belisario? Profe. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Parece que están trabajando los indios, Sí, exacto. cosechando algo. Algo como que redondito, algo bien crocante. Papa La andina, papa. ¿Qué otra papa cosa? andina, pues. La papa andina. ¿Qué otra cosa observa? ¿Quiénes son los que cosechan? Los indios. Sí. Si pueden Sí. apagar el micrófono, no sé quién. Sí, no sé quién está ahí con el micrófono. Sí. Ahí está. Bien. ¿Qué más observa? Creo que oro no es. No. Para aclarar, en realidad están cosechando papas, ¿no? En este caso son hombres y mujeres, no solamente hombres. El hombre tiene la pala andina, una taquichaclia, que tiene como un sentido, en este caso, vinculado con la fertilidad, ¿no? La pala andina tiene como un sentido más bien fálico, que penetra, en este caso la tierra, la Pachamama, y esto está vinculado con el tema de la fertilidad, por eso el tema de la participación de las mujeres en este tipo de actividad. Cuando uno mira esta imagen, en este caso, lo que puede observar es la complementariedad que existe entre los géneros en el mundo andino, prehispánico e hispánico, fíjense. Y en la otra imagen, ¿qué ven, Paola? Sí, a ver, eso es un dibujo del escritor de Guamán Poma de Ayala, que era un indígena quechua. Exactamente, señorita. ¿Romina? ¿Romina? Sí. Bueno, sí, él, o sea, por lo poco que sé, porque yo estudiaba letras, hacía una materia que era literatura hispanoamericana, vimos un poco, y me acuerdo que que él escribía crónicas y denunciaba los malos tratos que recibían por parte de los españoles. Así es, él escribe una larga carta al rey. Y esos dibujos son son todo lo que hacían en la vida cotidiana ellos, digamos, como el que están viendo, como el primero, que está cosechando, algo así, y el segundo, parece que le está sirviendo. Sí, pero usted lea el título, ¿no? ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título? A ver. Entierro de Collas Bíos. Sí, entierro de Collasuyo, dice ahí. Que voy a hacer la cara que está haciendo frío. Está. Dice entierro del Collasuyo, y en este caso están haciendo referencia a las ofrendas que estos indígenas le realizan a un muerto, en este caso, que son como las mismas ofrendas que uno le realiza
a nuestros muertos, bueno, no sé, yo por lo menos, el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Fíjense, cuando uno hace la mesa con las ofrendas, esperando que las almas nos visiten. Bueno, esto también tiene esa lógica, ¿no? ¿Qué estarán tomando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué estarán tomando, no? Chicha. ¿La qué cosa? La chicha. La chicha. Chicha. Bueno, lo que hicimos nosotros acá fue el análisis de la cultura de ese otro, un análisis etnohistórico, digamos, si se quiere, ¿no? Le hicimos preguntas a esas imágenes en particular. Entonces, ese es el otro social, ¿no? Al que uno se dedica a analizar, fíjense. Pero seguimos con nuestra presentación. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Me parece que como muy importante esto que uno dice, que históricamente se desarrolla primero en América con los cronistas españoles, ¿no? Y portugueses, que son más bien una especie de etnólogos intuitivos, y que en muchos casos utilizaron una metodología muy rigurosa para la época, ¿no? Y a comienzo del siglo XX, escuchen bien, adquiere un estatus profesional con los antropólogos que van al África, ¿no? Y obviamente después la etnohistoria como disciplina se va expandiendo por otros lados, ¿no? El cronista, para que ustedes tengan como idea de quién es, ha dejado una importante impronta en cuanto a escritos de América, del cual obviamente los etnohistoriadores se nutren de esa información, ¿no? Yo no sé si Romina habrá leído algún cronista. Sí, leí, Está justamente iba desesperada. a decir las cartas. Quiero ver tu las cara, cartas Romina. de- Quiero ver tu cara, a ver, ¿puede ser? Ay, no quiero activar la cámara. Y Justamente, después entonces, ¿cómo te voy? literatura Romina, hispanoamericana, en la Romina, primera parte teníamos Romina, que leer las cartas ¿me escuchás, Romina? de ¿Me escuchás? Colón y después, sí, ¿Me sí lo escuchás? escucho. Después, ¿cómo te voy a Sí. probar? Es decir, Romina participó en las clases, pero yo no conozco la cara de Romina, qué sé yo. Bueno, pero me conoce la voz. Ah, bueno, bueno. Ok, decime, ¿qué es lo que No, digo leíste? que lo primero que leímos fueron las cartas de Colón, Bueno, sí, las sí, cartas sí. que hacía Colón, y después lo más interesante que a mí me pareció fueron las crónicas, las de Hernán Cortés. Bueno, Y hay bueno. otras que no me acuerdo, pero y después también, bueno, leímos el librito de Bartolomé de las Casas. La breve relación Breve, breve relación, ¿no? sí, De las Indias. sí. Sí, sí. Sí, era como lo básico Mm. y era realmente bastante lindo el análisis que le dábamos. Sí, sí, sí. Es bien interesante el papel que han jugado los cronistas en este sentido, porque han ido aportando muchísimos datos sobre la cultura del otro, aunque, muy bien seguramente lo sabe Romina, muy sesgada, digamos, el análisis o la recolección de datos, porque, digo, cuando uno dice sesgada, porque tiene una mirada más bien etnocéntrica, es decir, el relevamiento de la información se hace seguido por categorías conceptuales más bien del mundo europeo, y se lo aplica acá para dar explicaciones, digamos, si se quiere. Son machistas, obviamente la mirada va a ser más bien androcéntrica, y son están muy como centradas en el mundo azteca o en el mundo inca, y dejan de lado las realidades de otras poblaciones que han sido sometidas por estos imperios, digo, ¿no? Entonces, cuando uno analiza las crónicas, por ejemplo, se habla mucho del Inca, se habla mucho de los sacerdotes, se habla mucho de los hombres, pero se deja de lado a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla del imperio incaico, se deja de lado grupos étnicos, qué sé yo, por decirles, ¿no? Lupacas, los chancas, los huancas, que son como grupos étnicos que han sido sometidos por, en este caso, los incas, y que no hay referencia sobre ellos, ¿no? Entonces, uno dice, los cronistas han relevado, sí, información que sirve para la etnohistoria, pero es una información sesgada, ¿no? Que hay que complementarla de alguna manera a través del estudio de otro tipo de fuentes, ¿no? En este caso. Hay otras definiciones de etnohistoria, ¿no? Yo estaba como pispeando un poquito la de Santa María, ¿no? No haga esa cara fea, Paola. Vamos a volver a Santa María ahí un poquito. Entonces, Santa María dice que la etnohistoria se trata de, ahí está, lo que ustedes deben poner y lo que deben responder en sus trabajos prácticos. Perdón, profe,
Mi cara es porque me fue muy mal, porque no pude hacer el ensayo como corresponde, tuve un problema familiar, por eso es que puse esa cara, Santa María, y bueno. Pero entonces, perdón. ¿sabe lo que es una historia? La relectura etnológica de la fuente escrita. Esa es la definición que yo quería, ¿no? Que ustedes me pusieran, bueno, esa es, ¿no? La lectura etnológica de las fuentes escritas. Pero fíjense, leyendo un poquito más sobre ese texto, él dice, pero también lo es, y en paridad de condiciones al revés. Y uno dice, profesor, ¿qué al revés? La lectura histórica de las informaciones recogidas en el terreno por el etnógrafo, ¿no? ¿Se entiende? El antropólogo se caracteriza más bien por una mirada, en este caso, ahí muy bien Agustín acota esa respuesta de final y de parcial, anoten, dice, ¿no? Entonces, cuando uno habla sobre este tema de las definiciones en particular, entonces el tema es la naturaleza de las preguntas que uno le hace al documento, en este caso histórico, que serán preguntas pensadas desde la antropología, ¿no? Y ahí está, ¿no? El antropólogo tiene una mirada más bien sincrónica, es decir, sin tiempo, mientras que el historiador tiene una mirada más bien diacrónica. El historiador está más como habituado a hacer líneas de tiempo, ubicar procesos en un marco temporal claramente establecido. Ese es el historiador. El antropólogo puede irse al pasado, volver al presente, volver a irse al pasado. No tiene un criterio de periodización, digamos en este caso, muy interesante, obviamente, el análisis del antropólogo, pero le falta eso que le aporta a el historiador, y en este caso confluyen en una disciplina como la etnohistoria. Entonces, la lectura etnológica, también dice Lorandi y Ríos, deben complementarse con el aporte pluridisciplinario, donde la historia conservaría, dice, su papel restringido y tradicional de organizar eficientemente la búsqueda de documentos, ¿no? En este caso, simplemente para aclarar un poquito qué significa esto, el historiador primero mira el documento, lo sitúa históricamente, fíjense, no es lo mismo un documento escrito a principios de la conquista que a posteriori, ha pasado mucha agua bajo el puente, podemos decir así. También ve, por ejemplo, el historiador si es una fuente original, ¿no? Es decir, así como ahora hay plagios, en aquel momento también uno podía observar esa situación, y de repente había gente que escribía sobre los incas sin haber pisado el mundo americano, y lo hacía a partir de la lectura de cronistas de la época, por supuesto que puede pasar, en este caso. Entonces el historiador también dice, che, pero ¿quién escribió esta fuente? ¿No? ¿Lo escribió un soldado? ¿Lo escribió un cura? ¿Lo escribió alguien del común? Entonces la finalidad es totalmente distinta, ¿no? Que ya también lo vamos a ver. Y entonces dice, partiendo de una fuente escrita, la lectura pluridisciplinaria coordinaría esfuerzos de varias tácticas de investigación desarrolladas. Ahí está también la idea de la pluridisciplinariedad, la coordinación de estas tácticas de investigación desarrolladas por una diversidad de disciplinas en este caso. Para continuar avanzando con esto, ahí viene un tema sumamente interesante, porque yo les dije, ¿no? La etnohistoria estudia el otro social. ¿Estamos todos de acuerdo? Buenísimo. El tema es, en este caso es, profesor, pero del otro social, ¿qué estudia? No me queda claro, ¿no? Entonces, vamos a avanzar sobre eso en particular, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento, la etnohistoria, que ha ido evolucionando, digamos, se quiere, en términos de disciplina, se había ocupado, en principio, de prestar atención principalmente a las estructuras prehispánicas, en este caso, ¿no? Entonces buscaba como información, en este caso a partir de las fuentes históricas, como las crónicas, y trataba de dar explicación de cómo funcionaban las estructuras, que uno puede decir de poder, por ejemplo, o estructuras económicas.
Pero esa forma de explorar, digamos, si se quiere, el mundo prehispánico, no prestaba atención a las transformaciones, ¿no? Sino tan solo era como una especie de fotografía, pero nunca se ha preguntado en qué medida esas estructuras fueron cambiando ante la presencia del europeo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, para que quede más claro, acá dice, se prestó atención a las estructuras, pero no a sus transformaciones. Era un análisis más bien estático, y no se contemplaban ningún tipo de cambios, ¿no? Menos en el nivel de las identidades étnicas, ¿no? Ese es un detalle como para que lo tengamos en cuenta. En un segundo momento, obviamente, a partir de la incorporación de nuevas perspectivas, exploraciones sobre otro tipo de documentos, el bagaje metodológico de estas disciplinas, en este caso, se comenzó a ocupar por las transformaciones sociales. Entonces, se comienza a incursionar sobre otro tipo de fuentes, ¿no? Entonces, ese es un detalle como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, tenemos que la etnohistoria americana encuentra su especificidad en una triple confluencia teórica y metodológica. ¿Qué idea? ¿No? Dice, triple confluencia teórica y metodológica. Primero, el análisis de las estructuras económicas, sociales, simbólicas, que ha sido realizado por los antropólogos. Es decir, la etnohistoria parte de la base de esa confluencia teórica y metodológica para interesarse en un segundo momento, fíjense, en las transformaciones coloniales de las estructuras, sobre el doble eje del tiempo y del espacio, y en relación con los sucesos mundiales que lo afectaban, que eran estudiados por los historiadores, y finalmente, fíjense en el uso de fuentes de distintos tipos y de origen, ¿no? Quizás la segunda, dice el profesor, pero no entiendo lo que quiere decir en relación a la segunda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba el mapa y que hablaba sobre la diversidad cultural, en este caso, que hablaba sobre pueblos horticultores, cazadores-recolectores, gente que se organizó en estado y todo lo demás? Bueno, es precisamente eso, ¿no? Hay que tener en cuenta esas diferencias que en términos organizativos uno puede encontrar en las sociedades americanas, y hay que situarlas debidamente en un tiempo determinado, ¿no? No es lo mismo el siglo XIII que el siglo XVI o el siglo XVIII. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo la colonización planteada en América en el siglo XVI que la colonización planteada en África en el siglo XIX. Los cánones a partir del cual se plantean la dominación de esos territorios van a ser totalmente distintos, ¿no? Y a eso se refiere cuando uno habla sobre este segundo punto. Un tema, fíjense, tratando de buscar temas que estudia la etnohistoria, es el tema de las identidades étnicas, ¿no? Ustedes saben que nosotros siempre pasamos por procesos de identificación, ¿no? Siempre nos estamos identificando con alguien, ¿verdad o no? El ejemplo más típico es, che, ¿y tu expareja cómo era? ¿Era linda, era fea, más linda que yo, menos lindo que yo? ¿No? Sirve con efectos de identificación, ¿es así o no? Uno se identifica y uno se siente más o menos, pero más o menos viene la onda por ahí. El tema de las identidades étnicas tiene que ver con lo mismo, y ahí le busqué una definición, que es la chiquita, ahí ven, ¿no? Dice, la identidad étnica se construye. Nuestras identidades se van construyendo, ¿verdad? Ustedes no van a hacer lo mismo después de haber cursado procesos sociales seguramente. A eso aspiramos. Entonces, dice, se transforma en la interacción de los grupos sociales mediante procesos de inclusión, exclusión, que establecen frontera entre dichos grupos, definiendo quiénes pertenecen o no a los mismos. Fíjense, entonces la etnohistoria se encargaría, en este caso, de las identidades étnicas, principalmente de los pueblos sometidos a la dominación de los europeos. Y obviamente, ¿no? La interacción colonial, dice, ¿no? Es decir, el contacto con el europeo, sea castellano, sea portugués, inglés, francés, holandés, etcétera, refuerza la reconstrucción de esas identidades étnicas que fíjense, hay otra palabra, se resignifican a medida que los juegos de oposiciones reubican a los actores en nuevas coyunturas políticas y económicas. Esta idea de resignificar, esta idea de la oposición, ¿no? En el mundo colonial se construye la idea de una sociedad que es jerárquica, que es racista, en este caso,
en una oposición que es clara. Blancos versus no blancos. Fíjense, blancos son españoles, son criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América. Y los no blancos estarían mestizos, indígenas y esclavos. Entonces, ahí hay una oposición, fíjense, entonces a partir de esa oposición se van construyendo identidades, ¿no? En este caso las étnicas en particular. El indio se construye en oposición al blanco. Y obviamente que en esa idea de la oposición, la posición que ocupan los indios en particular es una posición de subordinación en relación al blanco. El blanco, construyéndose también sus identidades, se considera superior, ¿no? Superior en términos raciales y en términos culturales. Entonces lo que habría que ver ahí particularmente es cómo el indio, el indígena, reconfigura sus identidades dentro de un sistema de dominación que le es totalmente adverso, que lo considera como un menor de edad, que lo considera como un tributario, en este caso, ¿no? Que lo considera un sometido, no un subalterno, digamos, en este caso. Fíjense. Siguiendo con esto, entonces tenemos que evidentemente, en esa idea de la reconfiguración, en esa idea de que las identidades étnicas no son estáticas, sino todo lo contrario, tenemos que las identidades no son estables ni invariables dentro de cada uno de los grupos, ¿no? Cada grupo tiene sus diferencias internas, construye su idea de identidades étnicas en particular, a partir de sus propios conflictos y pujas por el poder, ¿no? Dice, los sistemas de solidaridad son tan dinámicos como lo son la resignificación de las identidades, ¿no? No es lo mismo el indio de principio del XVI que el indígena o el indio del siglo XVII o del siglo XVIII, cuando durante todo ese tiempo las comunidades han atravesado por diferentes tipos de trayectorias y experiencias, ¿no? De dominación, de resistencia, de resignificación, etc. No podemos pensar en el hecho de que el indio es igual, el de la actualidad, es igual al del siglo XVI, bajo ninguna circunstancia, ¿no? El indio de la actualidad, digamos, se quiere, utiliza celular, tiene DirecTV, tiene obviamente televisión, utiliza ropa, el jeans, va a la universidad, ¿no? Etcétera. Es decir, es un indígena que se ha resignificado dentro de un nuevo contexto de dominación. De todas maneras, el indígena sigue siendo, lamentablemente, un otro social, ¿no? Un objeto exótico, como en el siglo XIX, al que generalmente se le dice pobrecito, pero que nunca se ha pensado en ver el modo de incorporarlo a una sociedad que lo sigue excluyendo, ¿no? Es bien interesante ese tema para cuando nosotros analicemos principalmente la cuestión del siglo XIX. Muy bien, ¿están listos para analizar otra imagen? Espectacular, entonces, ¿no? Yo supongo que todo el mundo está contento y feliz porque dice, ¿qué dirá la gente, ¿no? Ahí detrás, creo que hay 94 personas, deben estar diciendo, uy, ahora estoy listo para analizar las imágenes que vienen, y acá están las imágenes que vienen. ¿Qué observan de la primera imagen? Tortura. Bueno, el amigo Belisario dice tortura. ¿Qué más ves? A ver, contame, Belisario. Ahí levantó Mariel también la mano. Son crónicas de tortura y, digamos, si no me equivoco, el de la izquierda, el que está sentado en la silla, sí. Puede ser algún gobernante español o alguien del clero por el gesto de las manos. Sí. Y veo que el que está ejecutando la tortura tiene rasgos similares al que está siendo torturado. Seguramente también debe ser de la comunidad. Exactamente, señor. Belisario, ¿no? La primera hace referencia a un agente político, como es el corregidor de Minas, y ustedes ven las diferentes situaciones de sometimiento, de castigo, digamos, en este caso, de la población indígena, ¿no? Y las de al lado, ¿qué se observa? No veo bien, tengo la pantalla chica y uso lente, así que no... Ahí, Mariel, ¿qué observas, Mariel? Profe, sí. Contame, que Mariel. Es una mujer que está siendo arrastrada, ¿podría ser? Sí, en realidad la mujer se está siendo ultrajada por el español.
¿no? Porque cuando uno piensa en la conquista y colonización, hace referencia al tema de la dominación de los cuerpos de las mujeres, principalmente, ¿no? En este caso. Muy bien, Mariel, te felicito. Ahí ella ha traído a colación. Gracias. ¿Y ahí qué ven? ¿Qué ven ahí? La cultura, sus creencias. Profe. ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Ahí se ve colonialismo cultural. Sí, sí. ¿Qué dice ahí el título? ¿Qué dice el título de esta imagen? Pobre de los desvanecidos. No, ¿Puede ser? no, dice pobre de los indios. ¿Está bien el intento? ¿Quién hizo, Nicolás? ¿Quién fue? Sí. Sí, bueno, dice pobre de los indios. Dice, de 6 animales que conozco, algo por el estilo, son los que terminan ejerciendo explotación sobre el indígena. El tema es que estos 6 animales representan a un agente de poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gato, qué sé yo, el gato será el corregidor, la rata será el curaca, el león es el encomendero, por ejemplo, ¿no? Entonces, también por ahí aparece el cura, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen? Evidentemente, el sistema colonial les fue adverso a los indígenas, ¿no? Es decir, han tenido que cumplir un papel de total subordinación frente a lo que es el sistema colonial. Entonces, si tenemos en cuenta esto, obviamente que el indígena no va a ser un sujeto pasivo, y va a recrear ese sistema colonial de acuerdo a su propia conveniencia, y en ese proceso va a ir reconfigurando sus propias identidades, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar particularmente de esta imagen. Ya para ir terminando esta primera parte, en este caso, también hay como la etnohistoria fue ampliando sus preocupaciones. Por ejemplo, en el proceso de mestizaje, ¿no? Mestizaje cultural o el mestizaje biológico, también fue ampliando su mirada hacia las élites españolas, en este caso, hacia las biografías individuales, también analiza la historia y repiensa las estrategias de resistencia y de los articuladores sociales. Por ejemplo, estoy pensando en los curacas, estoy pensando en los corregidores, por ejemplo. También, bueno, obviamente un articulador fue la iglesia. También, fíjense, la historia está muy abocada al estudio de los componentes ideológicos y motivacionales de las rebeliones, que vamos a ver nosotros alguna en particular, los problemas de género, muy interesante, las reivindicaciones nativas, que se ven evidenciadas en los reclamos judiciales, por ejemplo, los comportamientos del migrante urbano, ¿qué pasa con el indio que huye de sus comunidades de origen y que se comienzan a instalar en las ciudades coloniales, por ejemplo, las reformulaciones simbólicas del sentido del espacio y del tiempo y otras relaciones? Es decir, la historia, fíjense, se ocupa, en este caso, de amplias temáticas, ¿no? Que son como interesantes tenerlas en cuenta. Para terminar esta partecita, quería leerles esta de acá. El mayor mérito de la etnohistoria reside, dice, en haberle otorgado voz al vencido y dominado, ¿no? Esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Con nuestra disciplina, otorgamos también el sentido al conflictivo presente de América, para lo cual es necesario entender las transformaciones que se produjeron en la colonia y la República temprana, visualizándolas como una totalidad social muy plural y muy compleja, muy diversa en el tiempo y en el espacio. Es bien interesante esto, ¿no? de la historia. Le da, ante la dificultad de la antropología y de la historia, fíjense, una voz a ese otro cultural dominado, digamos, por los europeos, ¿no? Es bien interesante tenerlo en cuenta como para entender de qué se trata la disciplina de la cual uno está analizando, digamos, en la primera como en la segunda clase. ¿Qué les pareció? ¿Alguna opinión? ¿Algún aporte? Mientras yo voy preparando el próximo Power. Respecto a lo que usted hablaba hace rato, de lo de género,
quería decir, o sea, porque yo sé, ¿no? Porque ya lo había visto. Cuando, o sea, de lo que usted habló de género y de lo que habló de las etnias, de lo que habló también de la identidad y sobre todo de cómo de las migraciones, ¿no? De los mismos indios, o sea, otras comunidades, es la supervivencia, porque una de las pocas mujeres que tienen protagonismo en la conquista de México es la famosa Malinche, que era la intérprete y que después, bueno, fue la que tuvo un hijo con Hernán Cortés. Exacto. Y bueno, Sí, la mayoría, y bueno, en México la tratan como a la traidora, la mayor parte de la población, digamos. Y ella fue una de las pocas mujeres, o sea, indígena que tuvo protagonismo, y también lo hacen la mayoría por supervivencia. La mayoría de todos los de todos los que ayudaron, o sea, que fueron los intérpretes, lo hicieron más por supervivencia. Sí, también ahí Luciana, ¿quién fue la que habló? No es Luciana, ¿quién fue la que habló? Romina trae a colación aspectos que son como muy interesantes para pensar el tema de la conquista, ¿no? Es decir, cuando uno dice, ¿qué factores han motivado que un grupo tan minúsculo, de 170 hombres, por ejemplo, en el caso del Perú, hayan derrotado a millones de incas, ¿no? Y en este caso, lo que queda claro es que hubo un colaboracionismo de parte de grupos étnicos en disidencia con el imperio incaico. Lo mismo sucede con los Tlaxcala en México, donde ellos colaboraron con recursos humanos y con recursos materiales, a efecto de que Cortés lograra derrotar, en este caso, a el amigo Moctezuma, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay procesos, digamos, que hay que tenerlos en cuenta, acompañando lo que dice Romina en este caso. Muy bien. Avanzando un poquito sobre... ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, disculpe que le interrumpa, pero justo que Romina hablaba de la cuestión de género, y usted habló sobre Perú, ya desde la época antes de la colonia, en Perú, por ejemplo, ya existía no binarismo en los seres humanos, digamos. Sí, si vos me das un tiempo, lo vamos a mostrar enseguida, si te parece, y tal cual como vos estás demostrando, ¿no? En el mundo andino hay una complementariedad entre los sexos, lo cual no implica que no haya subordinación de parte de las mujeres en un determinado momento, pero como vos muy señalás, cuando uno piensa en el imperio incaico, hay un paralelismo de género, ¿no? Es decir, hay un inca, pero al lado hay una colla. Y detrás o debajo de esas dos personalidades, digamos, se quiere, hay estructuras que siguen un criterio de género, ¿no? En este caso. Entonces, las mujeres recibían de igual manera, en carácter de herencia, tierras y rebaños, por ejemplo, ¿no? Tenían los mismos derechos que los hombres. Esa situación obviamente va a cambiar cuando se instale un sistema de herencia más bien occidental, en donde claramente las mujeres fueron las perjudicadas en este sentido, ¿no? Pero si vos me das más tiempito, yo avanzo con una imagen y me gustaría que lo analices conmigo, ¿te parece? Bien, bien. Bueno, entonces, para hablar sobre el tema de las fuentes, que lo mencionamos hace rato, tenemos como diferentes tipos de textos, de bibliografía. Por ejemplo, Adorno Rolena, las otras fuentes de Juan Poma de Ayala, sus lecturas castellanas, capaz que alguien ha leído a Rolena Adorno. También tenemos a Lorandi, Ana María y Mercedes del Río, también a Parchin y Martí, que vamos a utilizar algunas referencias de él, Porras Barrenechea, que escribió un texto en 1974 sobre las crónicas, y este de acá, que no se olviden, es Frank Salomon, que es el texto de la semana que viene y que va a aparecer en carácter de práctico. Entonces, ustedes tienen ahí diferentes tipos de textos para utilizar como referencia a la hora de hablar sobre el tema de las fuentes. Primero, para aclarar qué es una fuente histórica, ¿no? Uno dice, profesor, ¿qué es una fuente histórica?
simplemente esto es un instrumento, una herramienta, un símbolo, un discurso intelectual que procede de la creatividad humana y a través de la cual puede inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿todo vestigio humano es considerado fuente? Y la respuesta acá, para que quede claro, es no. No. Tiene que tener, obviamente, un significado para esa sociedad en particular, ¿no? Entonces, en este caso, puede llamarse, dice ahí el texto, un vestigio del pasado o un objeto puente. Para que el vestigio, fíjense ustedes, alcance la categoría de fuente, debe constituir un testimonio del pasado, tiene que decirnos algo. No digo lo siguiente, ¿no? Es como, ¿es importante la carpeta de biología de mi secundario? Bueno, quizá para usted sí, pero para el resto de la comunidad no. Sin embargo, ¿es importante la carpeta que escribió San Martín o Sarmiento? En ese caso sí, como para entender o comprender qué es lo que dice ese personaje en particular. Entonces, acá les voy a mostrar, cuando uno habla sobre, en este caso dice, símbolo o discurso intelectual, quiero que ustedes me colaboren particularmente con esta imagen. Si alguien viajó a México, buenísimo, porque le estoy situando en México en particular, y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que se observa a partir de esta imagen? Esa imagen es de una leyenda mexicana, ¿verdad? Exactamente, señor. Cuénteme, Nicolás. Se encuentra en el escudo nacional, ¿cierto? Uy, bien, sí. Habla sobre, en este caso, los aztecas. Y habla sobre un mito, un famoso mito de origen, en donde habla sobre estos pueblos que en una instancia de migración se van a asentar a las orillas del lago Texcoco, ¿no? Y bueno, según los designios divinos, le habían dicho que el lugar o la tierra prometida era en un lugar donde se les iba a aparecer un águila parada en un nopal, ¿no? En este caso, y con una víbora o una serpiente en el pico. Fíjense en ustedes, ¿no? Entonces, esta imagen es muy significativa en relación a ese famoso mito de origen. Muy bien, ¿qué es lo que observan ahí? A ver, cuéntenme. Es como la fundación de Tenochtitlán, ¿puede ser? Muy bien, señor La Belisario, que está a la excelente. izquierda. Sí, el punto de referencia es la del medio, la imagen del medio, donde está el águila sobre el nopal, en este caso, allí estaría sentada la ciudad de Tenochtitlán, y lo que ustedes pueden ver de azul como que van en diferentes direcciones, son las famosas 4 calzadas, que son las que permitían la comunicación de la ciudad de Tenochtitlán, en este caso, con otras ciudades, estados, por ejemplo, Tlatelolco, por decirles una ciudad, ¿no? En este caso. Tlatelolco, muy conocida por el tema del comercio, ¿no? En este caso. Muy bien. Y estos hombrecillos que están ahí, ustedes verán, muy probablemente hacen referencia, en este caso, al tema de las casas reales, ¿no? O familias reales. Muy bien, acá pueden ver que si bien no hay un alfabeto desarrollado como en el mundo occidental, si bien hay una escritura basada a través de ideogramas, digamos, si se quiere, es decir, que hay formas de comunicación, ¿no? En este caso, basada en estas ideas o ideogramas, hay que utilizar mucho la mnemotécnica, pero nosotros tenemos ahí, entonces, el desarrollo de una escritura en el mundo azteca. Y en el mundo inca también sucede lo mismo, nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, a través de los símbolos, ¿no? Este símbolo que les presento a continuación es extraído del famoso Coricancha, donde actualmente está la iglesia de Santo Domingo, y que tiene una explicación en base al paralelismo de género, ¿no? Ahí el compañero que me estaba hablando hace rato sobre género, y con una muy excelente intervención, me va a ayudar a hacer un análisis sobre esta imagen de acá. A ver, ¿qué es lo que se observa aquí?
Ay, profe, disculpe. Ese lo nombra al Inti, que sería el rey sol, ¿no? Bueno, el sí, rey máximo de los incas. Exactamente, sí. Pero al lado de Inti, ¿quién está? ¿La diosa? No, ¿La luna sería? Sí, señorita, efectivamente. Ustedes pueden ver ahí, arriba, esa especie de cruz. Eso representa en particular, bueno, y lo redondo, representa un dios andrógino, ¿no? Que es Viracocha. Pero a los costados está el sol y la luna, ¿no? Que son deidades, digamos, en este caso incaicas, y que nos permiten pensar en esta idea del paralelismo de género. ¿Por qué? Porque si uno mira debajo de Inti, vamos a ver que hay toda una estructura, ¿no? En este caso, obviamente, desde el punto de vista de lo simbólico, en donde el punto de referencia va a ser Inti y el Inca. Mientras que en el caso de Kilia, la luna, su máximo exponente, la hija de la luna sería, en principio, sería la Colla, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que hay un paralelismo de género en el mundo andino. Obviamente esto se puede analizar de manera mucho más compleja. Por ejemplo, hablamos en el lado del sol, está Venus del amanecer, y en el lado de la luna está Venus del anochecer, por ejemplo. Todas las estructuras religiosas andinas, incaicas, estuvieron basadas en esta idea del paralelismo de género, donde hay una estructura religiosa llevada a cabo, manejada por hombres, pero también una estructura religiosa manejada exclusivamente por mujeres, en este caso. Entonces, aquí, la idea es que la Colla también es un agente de poder, que emite signos políticos, digamos, si se quiere. Entonces, es bien interesante tenerlo en cuenta, ¿no? En este caso. Siguiendo con esa lógica de tratar de ver las formas de cómo se comunicaban en el mundo andino, tenemos acá... Sí, contame. Usted con lo que venía diciendo, también hay lo que usted dijo ahí sobre Viracocha, que es totalmente cierto. También, a la hora de los mortales, o sea, de los incas, ya se aceptaba esta preconcepción de no estar identificado 100% con hombre o con mujer. Las sociedades incas ya tenían esa visualización de no ser binario, de no estar encasillado en una sola concepción del género, y a lo que ellos le asignaban como una persona con dos espíritus. Uh-huh. Sí. Eso quería decirlo. Bueno, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Dónde leíste eso? Lo escuché en un podcast de una chica trans peruana que hizo una investigación sobre la descendencia trans en América Latina y en los pueblos originarios. Sí, está buenísimo. Me gustaría leer un poco más sobre eso. Si vos te animás y me conseguís el podcast, yo lo escucho y vemos cómo ampliamos esa mirada. Sería como bien interesante. Lo paso por el grupo de WhatsApp. Sí, el tema ahí también, como contribuyendo a lo que vos decís, desde el punto de vista de las relaciones de género, evidentemente estas han ido cambiando a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Digo, como un detalle bien interesante es en qué medida las relaciones de género se vieron afectadas por la presencia, en este caso, del español, ¿no? Uno lee textos como el de Irene Silverblatt, que escribe un libro muy bonito que se llama Luna, Sol y Brujas. Ella habla de que la presencia del español aquí ha roto con el Aini, con el equilibrio entre hombre y mujer. No estoy presente con ustedes ahí, pero me acuerdo que el año pasado le decía al otro grupo, el que está rota su patita, roto su pie, porque se lesionó, se dice que tiene su pata chulita, ¿no? ¿Por qué? Porque camina, acá lo voy a mostrar, camina así, camina rengo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su pata chulita y ha roto su equilibrio, ¿no? El Aini, el equilibrio en el mundo andino, implica la presencia tanto del hombre como de la mujer. No se puede entender las relaciones de carácter económica sin el hombre y la mujer. Fíjense ustedes en la imagen que habíamos mostrado inicialmente, ¿no? Donde aparecían hombres y mujeres cosechando la papa. Esto creo que me lo decía
no sé si María, no sé quién me lo decía, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Pero bien interesante. Yo creo que sin duda alguna la llegada de la colonización es el principio de las desigualdades en Latinoamérica, ya sea desde las desigualdades por raza, como usted decía, desde las desigualdades de género, desde las desigualdades sociales. Exacto. Bueno, la pobreza, la pobreza de estos países es coincidente con el hecho de que han sido pueblos dominados por los europeos. Si usted mira América Latina o mira África, que es un país pobrísimo, se dará cuenta de cuánta razón se tiene en pensar en el hecho de que la pobreza está asociada con el hecho de que nuestras comunidades, nuestros pueblos han sido expoliados precisamente por el imperialismo, ¿no? Pero esto suena como muy político en realidad, obviamente justificado de por sí, pero hay una coincidencia, ¿no? En este caso, cuando uno habla sobre, imagínense ustedes pensar en el famoso Cerro Rico de Potosí, ¿no? Sí. Un cerro que actualmente se está hundiendo porque han cavado tanto, han hecho tantas minas hacia el interior, mucha gente ha muerto, obviamente, pero toda esa riqueza se la ha llevado al mundo europeo, ¿no? El comercio europeo o las grandes plazas comerciales, ¿no? En este caso. Y que la colonización no solamente está en el ámbito económico, también hay una colonización importante, como usted decía, de los cuerpos, y peor todavía de la cultura, porque es una imposición de la religión, y también es como una imposición de la discriminación, porque si usted ve, o sea, con lo que le acabo de decir, desde ya, no sé, desde antes de la colonia, ya se pensaba en esta cosa de no binario, de personas trans, de personas, de los colectivos LGBT, y llega la colonia y ya es prohibido, ya es pecado. Entonces, ¿cómo también se instaura la discriminación, la misoginia y el machismo en la colonia? Sí. Porque, o sea, si ya de por sí una mujer blanca europea no era tan importante, o sea, una mujer indígena era nada. Sí, es bien interesante ese tema, que nosotros lo vamos a tratar en una clase, así que no se preocupen, ya la vamos a ir profundizando, pero en virtud de esta demanda que es bien interesante, lo vamos a ver también desde la perspectiva del género, ¿no? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Para avanzar y hacerme acordar, en todo caso, ¿quién me habla? ¿Quién me está hablando? Nicolás le estaba hablando. Nicolás, me hace acordar, por favor, sobre eso que me interesa, para mejorar la perspectiva de la cátedra también, ¿no? Una interesante vertiente no trabajada, ¿no? En este caso. Bueno, Martín, para avanzar sobre este tema, Pärssinen, por ejemplo, dice que el sistema de escritura incaico y azteca resulta de la combinación de textos glíficos, pictóricos, ¿no? Y también, obviamente, en este caso, con textos orales, ¿no? Y que podían, dice, ser utilizados con gran flexibilidad y complementados con información oral adicional, ¿no? Hay como esto que mostraba hace rato, ¿no? Escenas narrativas en tapices y en vasos de madera. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pueden observar ahí en esa imagen? ¿Cuál es el personaje central? Fíjense que tiene como perspectiva también ahí, ¿no? ¿Quién me puede dar una referencia sobre lo que ve ahí? El personaje que está a la izquierda, que es la figura más grande. Exactamente, ese sería, ¿sabe lo que es? Es un sacerdote. Fíjense. Y atrás se observan otros personajes que acompañan al sacerdote con diferentes elementos en la mano, digamos, pero el personaje de atrás es el que llama la atención. Fíjense, no se ve muy bien porque está como rota la pared, el fresco, pero ¿qué es lo que observan ahí? ¿Qué tiene en la mano el hombre este? Uno. ¿Como un látigo? Un látigo. Y a partir de ahí suponemos que la otra persona está siendo llevada a un ritual. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser su destino final? Un sacrificio. Un sacrificio, exactamente, un sacrificio. ¿Ven? Entonces, a eso hacemos referencia
cuando decimos que si uno analiza las escenas narrativas en tapices o en paredes, muy bien podemos como aproximarnos o reconstruir la cultura de ese otro, fíjense, ¿no? Y también Parsinen llama la atención sobre el sistema de quipus, ¿no? Que ya le voy a mostrar lo que es el quipu. Dice, fue básicamente un sistema numérico con que los incas elaboraban registros de índole igualmente numérica, sirviendo además como un sistema mnemotécnico. Y acá les tengo el quipu. Fíjense, es un sistema de cuerdas con nudos, cuerdas de diferentes tipos de colores, que tiene una funcionalidad más bien estadística, digamos, se quiere, y que estaba a cargo de un funcionario que se llamaba el Quipu Camayoc. Fíjense. ¿No? Entonces uno dice, Mariel va a hacer una referencia también, a ver. Sí, Mariel. Esa era así era como ellos sumaban, matemáticas de ellos creo que eran, lo vi en la primaria, no me acuerdo muy bien, pero es eso, ¿no? Sí, los nudos significan, los nudos pueden significar tributarios, los nudos pueden significar el tributo con el que se pagaba. Obviamente muy pocos manejaban el quipu porque, no por la memoria que tenían estos personajes, ¿no? Entonces, sí tiene como una relación del quipu con lo numérico, principalmente. ¿Profe? ¿Profe? Sí. No sé si habla la compañera o... ¿Hable usted? ¿Hable usted? Bueno, por ejemplo, esto también lo podríamos relacionar un poco con el reloj que tenemos acá en el Cerro San Bernardo. No, Nada. tiene otra lógica, digamos, ¿no? En este caso. Sí, bueno, gracias. Bueno, 10 minutitos más y ya terminamos las clases. ¿Les parece? ¿Me aguantan 10 minutitos más? No sé. ¿Romina? ¿Quién va a hablar? ¿Profe? Sí. Sí, yo justo le quería hacer una referencia porque el otro día justo estaba viendo una serie que es sobre un futuro, digamos, de acá a 500 años, bueno, pasa algo, viene un virus a la Tierra, en fin, y la forma que tienen de comunicarse estas personas es a través de ese sistema, de los quipus. Son todas personas ciegas y se comunican por este sistema. No, me llamó la atención porque no lo había visto y me acordé que quizás lo había estudiado en la escuela hace muchos años. Y ahora que lo explicó me acordé, pero justo lo vi en... Claro, buenísimo. Terminemos con esto entonces, con una tipología que propone Lorandi Ríos. Fíjense, ella habla sobre diferentes tipos de fuentes, que yo no quería terminar la clase sin mencionarlas así, aunque sea rápidamente. Las principales fuentes que utiliza el historiador son las crónicas, ¿no? Para que ustedes lo sepan, hay como dos grandes grupos de crónicas, las redactadas por los europeos y las que fueron escritas por mestizos o indígenas. A su vez, fíjense, las crónicas indígenas se dividen en tres también. Aquellas crónicas que fueron escritas por autores que tenían como suficiente ilustración como para escribir en español. Estoy pensando en Romina cuando ella menciona a Guamampoma de Ayala, por ejemplo, o al Inca Garcilaso de la Vega. Ellos son intelectuales indígenas que con suficiente ilustración o educación hablan sobre un pasado indígena mediante denuncia o mediante otro tipo de objetivos. Pero también, fíjense, hay indígenas que no son ilustrados, que, bueno, en todo caso no escriben el castellano, y entonces recurren a terceros para expresar sus ideas. Fíjense, entonces llaman a un cura o llaman a alguien que sepa escribir castellano, y ellos van como traduciéndolo, y traduciendo el quechua al castellano, y logran un escrito. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un gran problema ahí, que es el siguiente, que muchas veces en ese proceso de traducción no se traducía adecuadamente. ¿Está? Por ejemplo, el ejemplo así cortito, es la idea de Dios. ¿Está? Ustedes dirán, profesor, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto? Bueno, nuestro Dios, ustedes saben, es un Dios creador, ¿no? El Dios nuestro es el que creó a Adán y Eva, ¿no? Habrá creado a otros más, pero lo que nos interesa acá, Adán y Eva. ¿Está? En el mundo andino, los dioses, el Viracocha, por ejemplo, no es un dios creador, es un dios
ordenador. Y en el caso de la creación, el hombre y la mujer no son creados por nadie, surgen por generación espontánea, de las cuevas, de los manantiales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para traducir esa idea de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como estos conceptos, hubo muchos otros que también han requerido de una traducción adecuada y muchas veces en ese proceso de decodificación, quien redactaba el escrito se equivocaba. Entonces, en tercer lugar también tenemos aquellas informaciones recogidas, fíjense, entre los indígenas con objetivos religiosos y políticos, ¿no? Si uno ha de calificar las crónicas, decimos lo siguiente, fíjense, las crónicas tenían una visión eurocéntrica, tenían valoraciones desfavorables hacia los indios, negativas obviamente, dificultades en la decodificación de las pautas culturales, construcciones subjetivas sujetas a verificaciones, y no todas tienen el valor testimonial, fíjense ustedes, ¿no? Acá en visión eurocéntrica, androcéntrica por supuesto, porque recoge la información de los hombres, ¿no? De las mujeres, no mucha, es escasa la información que hay sobre las mismas, fíjense. Además de las crónicas, que uno las puede calificar, fíjense, en crónicas soldadescas o de descubrimiento, estas crónicas fueron las primeras, cuando se va avanzando en pos de conquista del territorio. Hay otras crónicas, ¿no? Por ejemplo, las crónicas políticas, recuperan la tradición oral, relatan los avatares de la conquista y colonización, se comportan estos cronistas como antropólogos intuitivos, por ejemplo, y paralela a estas, que también son escritas por blancos, principalmente están las crónicas religiosas. Fíjense, a través de ellas se logró recopilar información a efectos de la evangelización. Otro tipo de fuentes, aparte de estas crónicas, tenemos, por ejemplo, las denominadas visitas. Estas visitas son un instrumento más bien de carácter administrativo, digamos, se quiere, donde a partir de un cuestionario previo, el visitador iba a las comunidades indígenas y levantaba un censo, por ejemplo, ¿no? Esa es una fuente alternativa. También tenemos los memoriales, que son escritos realizados por los curacas principalmente, donde reclaman posesión de tierra, ¿no? Y que son interesantes para el etnohistoriador. Y por último, tenemos los juicios, ¿no? Los expedientes judiciales. Generalmente, fíjense, pudieron ser entablados entre españoles e indígenas, o entre estos últimos y motivados por razones diversas, etc. Tienen que ver principalmente por la lucha por el control de la tierra, ¿no? Son bien interesantes entonces el tema de los juicios, ¿no? Entonces tenemos crónicas, visitas, memoriales y juicios, que serían como la documentación en la cual puede, en principio, el etnohistoriador apelar. Obviamente que son fuentes escritas, ¿no? También lo puede hacer mediante la tradición oral, que queda, algunos vestigios de tradición oral, mediante vestigios materiales, mediante la arqueología, mediante el análisis lingüístico, digamos, se quiere, esa también sería otra posibilidad, entre otras cuestiones, ¿no? Ahí dice, se me escucha bajo, está al máximo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Profe, es una pregunta, pero respecto al texto. Contame. Hasta donde yo del texto de Rojas, el que teníamos que leer, lo que yo no entiendo muy bien es la definición, si usted podría explicar lo de emic y etic en la historia. Léemela en todo caso de nuevo, a ver, ¿qué es lo que dice? EMIC se define al sistema lógico empírico cuyas distinciones fenómenos están hechas de contraste y discriminaciones que los actores mismos consideran significativas o en sentidos reales verdaderas o de algún otro modo. Étic son las distinciones fenoménicas consideradas adecuadas por la comunidad de los observadores científicos. O sea, venía leyendo hermoso y ahí me tragué porque no entiendo. Lo EMIC es lo que yo considero lo que soy yo. Más o menos así. ¿Estamos? ¿Cómo soy yo? Discúlpeme, estoy bromeando, ¿no? ¿Cómo soy yo? Soy hermoso. Como un oso. Ese es lo EMIC. ¿Estamos?
Loetic es que alguien me ve de afuera y dice, che, pero esto no es ni lindo ni oso, es feo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Loemic es cómo uno se considera. ¿Estamos? Y Loetic es cómo la comunidad científica mira a ese otro desde afuera. Esto dicho en sentido práctico. Ah, bien, gracias. Pasa que no lo entendía. Bueno, dígame usted, entonces va a poder avanzar sobre ese tema, tranquilamente. Y ahora sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, hay 2 semanas donde vamos a poner 2 actividades, ¿no? Porque no nos debemos de quedar, en este caso, con estas 2 semanas perdidas. La semana que viene vamos a trabajar con el texto de Frank Salomon. Le voy a hacer un cuadro comparativo para que ustedes lo puedan avanzar. Y la otra semana, que es semana de exámenes, vamos a ver si ponemos un texto cortito para que ustedes no interrumpan la posibilidad de poder rendir alguna materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa segunda semana va a ser como más liviano. Entonces hay 2 semanas que no tendríamos clase, pero sí tendríamos actividades en el Classroom, teniendo en cuenta que el cursado es de característica bimodal, ¿no? En este caso, en un encuentro sincrónico, pero también actividades a través de lo que es el Classroom. La actividad consiste en lo siguiente, yo ahora me siento y lo habilito en el Classroom para todos, es la realización de un PowerPoint sobre el texto de José Luis de Rojas. Ese PowerPoint puede realizarse en grupos, no más de 4 personas. ¿Estamos de acuerdo? No más de 4 personas. Advierto, no me vengan con que fulanito de tal está conmigo y que quiere formar grupo de 5 y por favor, no más de 4 personas. Pueden ser de a 1, pueden ser de a 2, pueden ser de a 3 y hasta de 4. Y por eso el tema de darles a ustedes la posibilidad de, obviamente, reunirse, consensuarlo y presentarlo hasta mañana al mediodía. Si ustedes quieren, lo puedo dejar hasta las 23:59 del día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Considerando de que el PowerPoint implica un trabajo mucho más serio, ¿no? Etcétera. Pero, a la hora de colgar el PowerPoint, lo deben hacer de manera individual. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cada uno debe de colgar el PowerPoint, en este caso en su canal correspondiente. Ahí la veo a Paola, entonces Paola, que trabajó, por decirle, ¿no? Con María y Romina, ¿estamos de acuerdo? Ellas hacen el PowerPoint en común, en este caso, las 3 en su canal correspondiente deben cargar el PowerPoint. ¿Por qué? Porque yo cuando evalúo, cuando pongo las notas son individuales, no son grupales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en su planilla del Excel, como van a ver adelante, aparece Paola con sus notas, María con sus notas, Romina con sus notas. Entonces, necesito que esté bien discriminada esa tarea. Entonces, el que desee lo trabaja grupalmente. El que no, lo trabaja individualmente. Y por favor, cuando pongan en el comentario, ponen, profesor, el grupo que hemos conformado está compuesto por tales personas. Profesor, lo he trabajado individualmente. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿cuántas diapositivas eran? Mínimo 10. O a libre elección. Ah, no, bien, mínimo 10. Mínimo 10. Sobre el texto de Rojas, como un resumen general, digamos. De Rojas en general, retomando sus conceptos. O sea, todo lo de una historia, digamos. Todo lo de una historia, exactamente. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿quién? ¿Mariel? Sí, el autor habla de varios conceptos y varios autores de esos, o más de lo que él opina. No. Cuando uno habla de un PowerPoint, debe de saber conceptualizar, es decir, distinguir cuáles son los conceptos más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado. El autor trata de varias definiciones, en todo caso ustedes retoman esas definiciones y tratan de conceptualizarlas, en todo caso. Habla sobre las disciplinas, ¿no? Es decir, que él hace un abordaje amplio sobre el tema de la etnohistoria en el cual debe aparecer, ¿no? En el PowerPoint.
¿Estamos de acuerdo? No quiero textos largos, sino simplemente los conceptos que vayan apareciendo en ese PowerPoint y que pueda ser entendido por todos, ¿no? No solamente por ustedes. Profe, yo nunca en mi vida hice un PowerPoint, así que bueno. Es una interesante propuesta el tema de trabajarlo cooperativamente con otras personas, ¿Profe? Pero no es tan fácil hacerlo, ¿no? Sí, Natalia. ¿O quién me está hablando? Más o menos, ¿cuántas diapositivas? Mínimo 10 diapositivas. Bien. Profe, dentro de esas diapositivas, ¿podemos poner fotos o no? O sí podríamos, pero no contarían dentro de las mínimas de 10. Claro, si va a poner fotos, que la foto esté respaldada por conceptos, ¿no? Si va a poner solo fotos, no vale. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Profe, sí. Sí. Yo no escuché, profe, si este es para el trabajo del primer TP que no pudieron hacerlo alguno, o este ya es el segundo. No, este es el segundo, señoriana. Bueno, gracias. El primero, ya está, el recuperatorio del primero ya está colgado desde el día de ayer. Ese es para el recuperatorio. ¿Es individual el recuperatorio, profe? El recuperatorio es individual porque la naturaleza del trabajo era individual. Profe, una consulta. Sí. Andrea Llanelo. Yo trabajo de 7:30 a 3 de la tarde mañana, o sea que no habría manera de que yo entregue a las 12, haga en grupo o haga individual. ¿Habrá alguna posibilidad de entregarlo más tarde? Dije, Andrea, 23:59. Sí. Perdón, es que se me entrecorta el internet y pensé que era 11:59, pensando que era hasta el mediodía. 23:59. Perfecto. Dos preguntas más. Muchas gracias. Dos preguntas más. Sí, No. profesor. Sí. Tengo evaluado el trabajo, lo había presentado el día después de la fecha de entrega, pero está evaluado. Significa que no tengo que presentar el recuperatorio, ¿verdad? Sí, si tenés 60, 70, 80, 90 o 100, estás aprobado, no hay problema. Listo, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Espero que haya sido clara la clase, espero que le haya gustado, espero que le haya sido interesante, y nos estamos viendo entonces dentro de 2 semanas. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. A todos y todes. A todos y todes. Chao, 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 chao.